2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El tema del diezmo produce muchas discusiones hoy. Algunos dicen que el diezmo sigue siendo obligatorio, exactamente igual que en el Antiguo Testamento. Otros dicen que el diezmo desapareció completamente y que ya no tiene ninguna relevancia para el cristiano. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia? En este video quiero responder esa pregunta de una manera sencilla, bíblica y reformada. No para manipular a nadie, no para promover el evangelio de prosperidad y tampoco para imponer reglas humanas. Lo que queremos es entender cómo debe ver el creyente el dinero, las ofrendas y el dar en el Nuevo Testamento. Y antes de hablar del diezmo, debemos entender algo más profundo. El dar cristiano comienza con Dios. Nosotros damos porque primero Dios nos dio a nosotros. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y todo empieza allí. Dios dio a su Hijo. Cristo se entregó por pecadores. El Evangelio es un evangelio de gracia y generosidad divina. Por eso, el tema del dinero nunca es solamente financiero, es espiritual, revela el corazón. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el dinero revela que amamos, en qué confiamos y qué gobierna realmente nuestra vida. Y honestamente, por eso Jesús habló tanto sobre el dinero, porque el dinero compite con Dios por el corazón del hombre. Vivimos en un mundo materialista, donde muchas personas encuentran seguridad, identidad y esperanza en las posesiones. Pero el Evangelio transforma nuestra relación con el dinero. El creyente entiende, todo lo que tengo viene de Dios. Ahora, cuando hablamos del diezmo, la palabra literalmente significa la décima parte, o sea, el 10%. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Israel a dar diezmos para el sostenimiento del templo, de los levitas y de diferentes necesidades dentro del pueblo de Dios. Pero algo importante es esto. El diezmo no comenzó con Moisés. Antes de la ley mosaica, Abraham dio los diezmos a Melquisedec en Génesis 14. Y más adelante, Jacob también habló de dar el diezmo al Señor. Eso significa que el principio del diezmo existía antes de la nación de Israel y antes de la ley ceremonial. Y aquí es donde muchos cristianos hacen una pregunta importante. Entonces, ¿el diezmo sigue vigente para la iglesia? Y debemos responder con equilibrio. Algunos cristianos dicen que el diezmo ya no existe porque pertenecía al sistema levítico del Antiguo Testamento. Y es verdad que muchas leyes ceremoniales terminaron en Cristo. Ya no tenemos templo en Jerusalén, ya no tenemos sacrificios de animales, ya no tenemos sacerdocio levítico. Cristo cumplió todo eso. Entonces, algunos concluyen, por eso el diezmo ya no aplica. Pero el problema es que el Nuevo Testamento nunca elimina el principio de dar generosa, regular y sacrificialmente para la obra de Dios. De hecho, el Nuevo Testamento lleva el dar a un nivel todavía más profundo. ¿Por qué? Porque ahora damos a la luz de Cristo crucificado y resucitado. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ese es el gran argumento del Nuevo Testamento para dar. No es manipulación, no es culpa, no es presión psicológica, es Cristo. Cristo se hizo pobre por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo derramó su sangre por nosotros. Entonces el creyente responde con gratitud. No para comprar el favor de Dios, no para ganar salvación, no para intentar pagar su redención. Somos salvos únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por la fe. Ningún diezmo puede salvar un alma, pero el verdadero evangelio sí transforma el corazón. Y un corazón transformado aprende a vivir generosamente. Ahora bien, aunque el Nuevo Testamento no presenta el diezmo con el mismo marco del sistema levítico de Israel, tampoco elimina el principio de dar regular, generosa y proporcionalmente para la gloria de Dios. Por ejemplo, Jesús reprendió a los fariseos porque diezmaban hasta las hierbas pequeñas mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Pero Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Cristo no condenó el diezmo, condenó el corazón hipócrita. Y además hay otro texto muy importante. Hebreos 7 conecta a Abraham, Melquisedec y Cristo.
Abraham dio los diezmos a Melquisedec y luego Hebreos presenta a Cristo como el verdadero sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso, muchos cristianos reformados históricamente han entendido que el diezmo sigue siendo un principio útil y sabio para la vida cristiana, aun si no se presenta como una ley ceremonial rígida. Y creo que esa es probablemente la posición más equilibrada. No decir, el diezmo desapareció completamente, pero tampoco decir, si no das exactamente 10%, estás automáticamente en pecado, porque el Nuevo Testamento constantemente lleva el enfoque al corazón. Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego añade, Dios ama al dador alegre. Y eso es importante. Dios no solamente mira cuánto damos, mira cómo damos. Alguien puede dar mucho y aún así hacerlo con orgullo, legalismo o deseo de aparentar espiritualidad. Y eso era exactamente lo que hacían muchos fariseos. Ellos daban externamente, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y eso todavía puede pasar hoy. Hay personas que piensan, yo ya doy mi diezmo, ya cumplí, pero la Biblia enseña algo mucho más profundo. Todo pertenece a Dios, no solamente el 10%. Nuestra casa pertenece a Dios, nuestro salario pertenece a Dios, nuestro tiempo pertenece a Dios, nuestros talentos pertenecen a Dios, nuestra vida entera pertenece a Dios. Solo somos administradores. Dios pone recursos en nuestras manos y luego nos pregunta, ¿qué estás haciendo con lo que te di? Y entonces el creyente no vive preguntando, ¿cuál es el mínimo que debo dar? Más bien pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios con lo que Él me ha dado? Y aquí debemos tener cuidado con dos extremos. El primer extremo es el legalismo. Pensar que el cristianismo consiste simplemente en calcular porcentajes mientras el corazón permanece frío. El segundo extremo es el evangelio de la prosperidad. Muchos predicadores hoy usan el tema del diezmo para manipular personas. Da dinero y Dios te hará rico. Si das 100, Dios te dará 1000. Si no prosperas es porque no diezmas. Eso no es el evangelio bíblico. Nosotros no damos para enriquecernos, no damos para comprar milagros, no damos para manipular a Dios. Damos porque adoramos a Dios. Sí, la Biblia enseña que Dios bendice al dador generoso, pero esa bendición no siempre significa riqueza material. A veces Dios bendice con contentamiento, a veces con paz, con gozo, con provisión diaria, con crecimiento espiritual o fruto eterno. Muchas veces el creyente más generoso no es el más rico, sino el más agradecido. Jesús elogió a una viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas. Humanamente parecía insignificante, pero Cristo dijo que ella había dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque dio con amor, con sacrificio y con fe. Y eso es exactamente lo que Dios mira hoy. Entonces, ¿cómo debe dar el cristiano? La Biblia enseña principios muy claros. Debemos dar regularmente, debemos dar generosamente y voluntariamente, alegremente y con gratitud para la gloria de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 16 que cada creyente debía apartar algo según haya prosperado. Eso implica planificación. El dar cristiano no debería ser solamente impulsivo o emocional, debe ser intencional. También es importante aclarar algo. Cuando damos al Señor, no estamos simplemente dándole dinero al pastor. La ofrenda es para la obra de Dios. En la Biblia vemos que los recursos del pueblo de Dios se usaban para sostener al ministerio, cuidar la adoración, ayudar a los necesitados y avanzar la obra del Señor. En el Antiguo Testamento, los diezmos sostenían a los levitas porque ellos servían en el templo y no tenían la misma herencia de tierra que las demás tribus. Es decir, el pueblo sostenía a quienes estaban dedicados al servicio espiritual. Y en el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio, aunque bajo una administración diferente. Pablo dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso significa que es bíblico que un pastor, si está dedicado al ministerio, sea sostenido económicamente por la iglesia. No es un favor humano, no es una idea moderna, es una ordenanza bíblica. Y también en 1 Timoteo 5, 17 y 18 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Y luego añade, digno es el obrero de su salario. Entonces sí,
parte de las ofrendas puede y debe usarse para sostener justamente a los pastores que trabajan en la predicación, en la enseñanza y el cuidado espiritual de la iglesia. Pero eso no significa que todo el dinero sea del pastor. La iglesia debe administrar esos recursos con orden, con transparencia, con sabiduría y rendición de cuentas. Las ofrendas también pueden usarse para sostener la predicación, misiones, ayuda a los pobres, necesidades de la congregación, mantenimiento del lugar de reunión, materiales de evangelismo y otros asuntos legítimos de la obra del Señor. Por eso, el dinero de la iglesia no debe manejarse como una propiedad privada de un ministro, debe manejarse como algo consagrado al Señor. El pastor no debe ser codicioso, la iglesia no debe ser irresponsable, y los creyentes no deben dejar de dar por causa de abusos que algunos han cometido. La solución al abuso no es abandonar el principio bíblico de sostener la obra de Dios. La solución es practicarlo bíblicamente, con generosidad, con orden, integridad y transparencia. Y personalmente, creo que el 10% sigue siendo un excelente punto de partida para muchos creyentes. No como salvación, no como mérito, no como una forma de ganar el amor de Dios, sino como una práctica sabia de adoración, disciplina y mayordomía. Pero el punto principal nunca es simplemente llegar exactamente al 10%. El punto principal es, ¿ama realmente nuestro corazón al Señor? Porque alguien puede dar 10% y amar más el dinero que a Cristo. Y otro creyente quizá tiene muy poco, pero da con un corazón lleno de fe y gratitud. Dios mira el corazón. Finalmente, debemos recordar algo importante. Cuando damos para la obra de Dios, ayudamos al sostenimiento de la iglesia, apoyamos la predicación del Evangelio, ayudamos a los necesitados, participamos en misiones y colaboramos en la expansión del reino de Cristo. Dar es adoración. Por eso, en el Nuevo Testamento las ofrendas estaban conectadas con el Día del Señor y con la adoración de la iglesia. No era simplemente para gastos religiosos, era una expresión visible de amor a Dios. Y aquí está la realidad. El Evangelio no produce creyentes agarrados al dinero, produce personas agradecidas. Cuando entendemos cuánto Cristo dio por nosotros en la cruz, comenzamos a ver nuestras posesiones de otra manera. Ya no vivimos solamente para acumular, ya no vivimos solamente para consumir, ya no vivimos solamente para nosotros mismos. Ahora queremos glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y cuando Cristo se convierte en nuestro verdadero tesoro, el dar deja de ser una carga, se convierte en adoración. Dios te bendiga.